Eternum Patrem, omnis terra veneratur. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la Iglesia Católica siempre ha tenido enemigos que han buscado acabar con ella, que han buscado acabar con su misión, desaparecerla de la faz de la tierra. En un tiempo fue el Imperio Romano, hasta que la belleza de la fe conquistó el imperio. Luego los bárbaros, y así muchos imperios, muchos reinos. Todos ellos pasaron, pero la Iglesia Católica sigue en pie. Uno de los enemigos más feroces de la Iglesia Católica en los últimos 100 años ha sido el comunismo. El comunismo es un régimen nacido del odio por lo trascendente, por lo sobrenatural. Un régimen, un pensamiento, una ideología que se ha sabido enmascarar muy hábilmente, de tal manera que engaña y seduce. Es tanta la seducción del comunismo que en los años 60, 70, era un pecado político, casi un pecado, el llamarse anticomunista. El comunismo en los años 60 y 70 parecía ser la única solución a los problemas del mundo y sedujo a muchos hombres y muchas mujeres, incluso dentro de la Iglesia Católica. El comunismo se convirtió en un cáncer que comenzó a corroer la vida de la Iglesia. Y en la vida de la Iglesia ese comunismo tomó muchas formas, una de ellas en la forma de teología, llamada teología de la liberación. No toda la teología de la liberación, pero sí gran parte de ella, en su gran mayoría estaba inspirada por este sentido comunista. Pero ¿qué es lo que creen los comunistas? Yo creo que es importante aclararlo. En primer lugar, el comunista no busca luchar por los pobres como a veces se piensa, ¿no? Yo recuerdo mucho en el seminario, un seminarista hispano, desafortunadamente, mexicano, desafortunadamente, tenía en su cuarto un cuadro de Jesucristo y junto a él un cuadro del Che Guevara. Y cuando yo le pregunté que por qué había puesto eso allí, él me dijo que ambos lucharon por los mismos ideales, los pobres. Así estaban los seminarios a veces en los años 70, pero no le estoy hablando yo de los 70, le estoy hablando de hace 10 años, 8 años. Porque el comunismo aún hoy en día sigue seduciendo a las personas, pensando o diciéndoles que luchan por los pobres. El comunismo no lucha por los pobres, el comunismo no le importa a la persona humana, sino solamente el Estado. El Estado es ese absoluto que debe regir todo, que debe gobernar todo, y los seres humanos sirven en tanto cuanto sirven al Estado. Pero en cuanto el ser humano comienza a protestar o a rebelarse o a hacer preguntas en contra del Estado, entonces se convierte en un ser que hay que eliminar. Por tanto, el ser humano como tal no vale, no sirve, se puede eliminar fácilmente. Lo que importa es el conjunto del Estado. No buscan el bien del pobre, sino buscan el bien del trabajador, que es muy diferente. Jesucristo nos manda amar a todos, incluso a aquellos que nos hacen mal, incluso a aquellos que cometen crímenes, que hacen cosas malas. Nos manda amarlos, cuidarlos, rezar por ellos. Para los comunistas
aquellos que cometen crímenes, aquellos que están en contra o que hacen algún daño, incluso aquellos que están enfermos, aquellos que sufren alguna enfermedad y por lo tanto les cuesta mucho para el Estado, deben ser eliminados, no sirven. Uno de los regímenes más terribles que llevó a cabo, puso en práctica esta satánica ideología, es el comunismo que se llevó a cabo en Rusia, a manos primero de Lenin y luego de Stalin. Estos regímenes, esta ideología del comunismo, mis queridos hermanos, que quede bien claro, son satánicos, son malos de raíz. Y ningún católico, ningún cristiano, jamás que se llame cristiano auténtico, puede verdaderamente llamarse también comunista. No se puede. Es totalmente contradictorio. Las bases del comunismo es el ateísmo, es el creer solamente en lo que el hombre puede hacer y negar absolutamente toda posibilidad de una existencia en un mundo superior, en un mundo trascendente. Por esa razón Marx se le llamaba a la religión el opio del pueblo. La religión para Marx, creador del comunismo, era como una droga que había que eliminar para que el pueblo empiece a pensar por sí mismo. Todos los regímenes comunistas han tratado de eliminar a la Iglesia Católica, de eliminar a toda religión, pero especialmente a la Iglesia Católica, y han buscado siempre oprimir al pueblo. Han causado muertes por millones, han desangrado países, porque cuando el hombre se olvida de Dios, el hombre se convierte en un lobo para otro hombre. Y esto es precisamente lo que ha pasado en el mundo entero, en Rusia, en parte de Alemania, en tantos lugares, pero que sigue pasando en Cuba y que hoy tiene como reo, como preso a nuestros queridos hermanos de Venezuela. Por lo tanto, cuando una persona expresa su simpatía, cuando un cristiano expresa su simpatía a un hombre como Fidel Castro o como Hugo Chávez, a mí se me ponen los pelos de punta, la carne de gallina, porque ese hombre o esa mujer, o es un ignorante que no sabe lo que ellos creen y piensan, o es un hombre malo, que confunde la salvación de Jesucristo con una salvación meramente humana, con una salvación materialista. Y esto es muy grave, es muy terrible. Por tanto, queridos hermanos, tengan mucho cuidado. Aléjense como la rabia de estos regímenes, de estas ideologías, de estos pensamientos que se disfrazan de cosas buenas. Mucha de esta gente sale a luchar por los trabajadores, lucha por los inmigrantes, lucha por los que sufren, etcétera, pero todo eso es engaño. Al final, cuando llegan al poder, hacen exactamente lo que esa banda de delincuentes está haciendo en Venezuela y haciéndole a nuestros queridos hermanos y hermanas en Venezuela. Eso es al final lo que ellos quieren, tomar el poder y nunca dejarlo. Jamás dejarlo, llegar al poder y acabar, comerse a sus propios conciudadanos, a sus propios compatriotas. La Iglesia Católica permaneció callada en muchas personas, no en todo, pero sí en algunos matices, en algunos momentos cayó cobardemente. Sus líderes callaron cobardemente porque, como lo decía, en los años 60 y 70 el declararse anticomunista era muy grave, te excluían, te veían como un fascista, te veían muy mal, porque pensaban que si eras anticomunista estabas en contra del pobre, en contra del trabajador, en contra de la libertad. Pero hoy día hay que hablar claramente. Todos esos regímenes que aparecen en Latinoamérica, Ecuador, Argentina, Bolivia, etcétera, que aparecen allí como prometiendo el oro y el moro, prometiendo libertad,
hay que tener mucho cuidado, porque siempre detrás de esos regímenes está la opresión, la esclavitud y sobre todo el ateísmo que destroza los países, especialmente nuestros países latinoamericanos. Recemos por nuestros hermanos de Venezuela que sufren precisamente este cáncer del comunismo, del socialismo, que creyeron en su momento en caudillos como Chávez y en Cuba como Fidel Castro, y que al final se convirtieron en sus propios verdugos, y que aprendamos de la historia, y que nosotros como cristianos y como católicos tengamos la valentía de saber diferenciar. Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver con el Che Guevara, absolutamente nada que ver con Fidel Castro, absolutamente nada que ver con Chávez. Jesucristo luchó y dio su vida para que fuéramos libres. Los comunistas luchan y dan su vida para quitarnos la libertad y para engañarnos, quitarnos la voz, acallar las conciencias, perseguir, destruir, matar, sin importarles absolutamente nada más que el poder. Esto no lo hizo Jesucristo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado y recemos para que esta teología de la liberación, que pareciera estar resurgiendo y reviviendo en la Iglesia Católica, sea combatida de frente y claramente. Nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo y amamos a los pobres porque ellos representan a Jesucristo, y hay que rebelarse en contra de las injusticias y luchar por el inmigrante y luchar por el que no tiene voz, sí, pero no como lo hacen los comunistas, para conseguir un reino terrenal, para crear un cielo en la tierra. No, nosotros lo hacemos porque creemos en una vida eterna y sabemos que nuestra misión como católicos no es acabar con la pobreza, porque Jesucristo no vino a acabar con la pobreza, pudiéndolo hacer. No vino a acabar con la pobreza, ni siquiera sanó a todos los enfermos de su época, pudiéndolo hacer, sino vino a enseñarnos que el sufrimiento es un camino para la salvación y que en esta tierra, aunque hay que buscar el bienestar y el progreso, no se puede conseguir el reino, ni se puede conseguir la felicidad total, sino que este mundo es como un lugar de ejercicios, de práctica para poder ir al cielo, para poder llegar al cielo. Y que hay que ser justos y que hay que buscar la justicia, sí, pero sabiendo que esa justicia verdadera, perenne, que no se acaba, solo se consigue a través del sufrimiento y solo se consigue en el reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, sepamos distinguir nuestros enemigos. Y el enemigo más grande de la Iglesia Católica en los últimos 100 años, desde que Karl Marx escribió su manifiesto comunista en 1864, si no me equivoco, fue el peor enemigo fue el comunismo. Desde esa época, el comunismo ha querido acabar con todo lo que significa Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, pero especialmente es un enemigo jurado de la Iglesia Católica. Sepámoslo diferenciar, distinguir y combatir con el verdadero Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.